estimulación del ACTH. ¿Qué más? ¿Hay ausencia de ACTH? ¿Puede haber? ¿Sí? ¿No? Sí puede haber disminución o puede haber ausencia porque es ACTH dependiente y ACTH independiente. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Cómo se imaginan ustedes el biotipo de un paciente con obesidad central? No es el gordito normal, es un obeso del tronco. Fácil, una llena. A mí, bueno, la jiba es bien característica. ¿Entienden? Entonces, básicamente es lo que hoy vamos a avanzar. Bueno, estas generalidades ya lo saben, la glándula suprarrenal, sus capas, una zona glomerular, donde se sintetiza mineralocorticoides, aldosterona, una zona fascicular, glucocorticoides, cortisol, que es el que vamos a avanzar hoy, una zona reticular, andrógenos, ¿no ven? Y la médula, que está acá al medio, que secreta ¿qué? Adrenalina, noradrenalina y o catecolaminas. El síndrome de Cushing, que va a ser el tema actual de hoy. Entonces, básicamente, ¿cuál es la causa más frecuente? Consumo excesivo de glucocorticoides. ¿Y por qué alguien consume glucocorticoides? Porque le falta. No. ¿Dolor crónico? Dolor crónico, ya uno. Nada más. ¿Por qué consumen glucocorticoides? Enfermedades autoinmunes. Ah, está, enfermedades autoinmunes. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles conocen? Ya, lupus, artritis reumatoide, ¿qué más? Síndrome anquilosante. ¿Perdón? Sjögren. Sjögren, pero va relacionado siempre con la artritis reumatoide o el síndrome del ojo seco. ¿No ven? Siempre se relacionan los dos. ¿Ya? Pero igual, ¿sí? ¿Qué más? Por ahí vasculitis, esclerodermia, ¿ya? Procesos inflamatorios crónicos por ahí, degenerativos, osteoarticulares, osteoartrosis, que es muy diferente, ¿ya? A la artritis reumatoide. Ya, básicamente usamos glucocorticoides, si ustedes se dan cuenta, en todo. Porque es un buen antiinflamatorio y se los he demostrado en la anterior clase. Tienen potencias, mineralocorticoides, ya glucocorticoides antiinflamatorios, ya su tiempo de vida también son de diversos tiempos, perdón, pueden ser de corta acción como de muy prolongada acción. Entonces, ¿qué hace el exceso crónico de este glucocorticoide que no es supervisado por alguien o por un personal médico capacitado? Porque hay médicos que, bueno, se van a lucrar, entonces empiezan a administrar glucocorticoides a los pacientes y los mejoran, pero no ven lo que puede ocasionar en el futuro. Claro que saben, o bien no se han olvidado, ¿entienden? Entonces este consumo de glucocorticoides va a condicionar ¿a qué? A que haya un síndrome de Cushing, que básicamente es el aumento de cortisol, y también por ende va a haber una atrofia de la glándula suprarrenal. Por esta atrofia de la glándula suprarrenal se debe ya descontinuar los glucocorticoides de manera gradual. Si usamos dosis altas, vamos bajando. ¿No ven? Y eso les he dicho a los compañeros que han pasado en prácticas. ¿Está bien? Es más frecuente en las mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué Las creen? enfermedades autoinmunitarias son Exacto. más frecuentes. Es la mala suerte. Ya, ustedes las mujeres tienen. Es el sexo fuerte, pues aguantan todas las enfermedades. En cambio, un hombre se muere. Pero es verdad. Entonces, básicamente, es más frecuente por esa razón. La causa exógena es muy diferente de la causa endógena. ¿Ya? Y está entre la tercera y la cuarta década de la vida con sus picos. Puede afectar cualquier edad. La artritis reumatoide puede debutar a los 15, 20, 25, o bien puede debutar a los 60.
cualquier enfermedad autoinmune. ¿Está bien? Solo necesita el gatillo de que se desencadena, porque ya vienen con una carga genética. Por eso, el afán de preguntar a una paciente con una enfermedad autoinmune, si mamá, abuelas, hermanas, tías, tiene esta enfermedad. ¿Está bien? O pueden saltar generaciones, sí. O bien en su generación no se despierta esta enfermedad, por X motivo, pero el estrés, qué sé yo, ya desencadena en otros grupos familiares. Entonces aquí hablamos, ya les he dicho de la causa exógena, que es la más frecuente y esa es la que tenemos que pensar con frecuencia. Pero también existe la causa endógena. Endógena es propio, por dentro, ¿no ves? Entonces está pasando algo, o sea, tu cuerpo produce demasiado cortisol, pero sin una causa. No hay quien lo regule, o si bien hay alguien que regula, o hay alguien que está estimulando su secreción exagerada de cortisol. Entonces nosotros hablamos de causas endógenas. Felizmente son las menos frecuentes, ¿ya? ¿Y dónde está el problema? Obviamente nos vamos al eje. El eje es hipotálamo, acá arriba, hipófisis, glándula suprarrenal. Entonces puede estar afectado en uno de esos tres puntos. Puede estar en el hipotálamo, ya, que es muy raro, felizmente. Puede estar en la hipófisis, que es la más frecuente de las causas endógenas. O puede estar propiamente en donde, en la glándula suprarrenal. Entonces tenemos que buscar en estos tres pisos, si van el término. De estos tres pisos, la hipófisis es la más frecuente. A ver. Todos estos, si es hipotálamo, es ACTH dependiente. ¿Por qué? Porque va a estimular a la ACTH y la ACTH va a llegar a producir más cortisol. Entonces, ACTH dependiente. Si fuera en la glándula suprarrenal propiamente dicha, ya sea por un adenoma, o por un carcinoma, o por una hiperplasia suprarrenal, la mayoría de los casos, casi el 99%, son ACTH independientes, porque no necesitan un estímulo como la ACTH para producir cortisol. Entonces aquí es un esquema, el síndrome de Cushing hipofisario, donde hay un tumor, un macroadenoma o un microadenoma, que ya sabemos, ¿verdad?, que afecta a la hipófisis, a la parte anterior. Produce ¿qué? Estimulación y formación de ACTH. Esta ACTH va a pasar por la circulación y va a llegar hasta la glándula suprarrenal, va a aumentar en su diámetro produciendo una hiperplasia suprarrenal. Consecuentemente aumento en la secreción de cortisol, de la hormona del estrés. Por otra parte, ya la afectación puede ser a nivel de la glándula suprarrenal propiamente. Hablamos del síndrome de Cushing suprarrenal. Acá el problema es que aquí existe o aquí está el adenoma. Puede ser un adenoma que está en la propia glándula suprarrenal o puede ser una variante, puede ser una hiperplasia nodular. Varios nombres. Entonces en esto ellos no necesitan una ACTH que los estimule. Ellos son autónomos. Producen a diestra y siniestra cortisol. Y por último tenemos el síndrome de Cushing paraneoplásico, que también es ACTH dependiente. ¿Por qué? Porque se ha evidenciado un nódulo a nivel del pulmón, ¿ya?, que es el lugar más frecuente en hallazgos. ¿Qué va a producir este nódulo? Formación de o producción de ACTH. Y la ACTH por la circulación sanguínea va a llegar a la glándula suprarrenal, va a producir una hiperplasia suprarrenal y por consecuencia un aumento de cortisol. Entonces, otra vez ACTH dependiente. Estos nódulos, ¿con quién se relacionan? Con neoplasias, cáncer de células o cáncer de pulmón de células pequeñas, ¿ya?, que son ectópicas, que son benignas, muy poco frecuentes, felizmente. Pero no solamente puede asentar acá, capaz aquí no está el problema, puede estar el problema en otra parte. Hablamos de cáncer de páncreas. A nivel del sistema reproductor femenino, cáncer de ovario, trompa, que la frecuencia es muy baja. ¿Me entienden? Primero siempre tenemos que pensar pulmón, luego nos vamos a abdomen. ¿Ya? Estamos hablando ahorita de tipo endógeno, Cushing endógeno, enfermedad de Cushing. ¿Está bien? ¿Me han entendido? Sí. ¿Sí?
¿Alguna duda hasta acá? No ve. Ahora, el síndrome de Cushing siempre se va a relacionar al consumo exógeno, ya fuera de prednisona, de dexametasona, de betametasona de manera indiscriminada. Entonces el paciente empieza a engordar, tiene la fase de luna llena, todo eso. En este momento hablamos de un síndrome de Cushing. Pero ya cuando el problema es por dentro, el problema es en el hipotálamo, puede ser problema en la hipófisis, puede ser problema en el pulmón, hablamos de enfermedad de Cushing. Está bien. En todo esto se caracteriza, ¿por qué? Porque siempre va a haber un cortisol elevado. En toditas va a estar el cortisol elevado. Y la ACTH en algunas van a estar elevadas, en otras van a estar deprimidas. A ver. Básicamente, la producción de cortisol en el paciente, ¿qué va a producir? Un aumento de peso, un aumento de la masa ya adiposa o del tejido. ¿Dónde? En el tronco, no en las piernas, no en el brazo, en el tronco. O sea, son gorditos, pero en la zona del tronco. ¿Está bien? Van a tener que su jiba, ya, ese acúmulo, esa mochilita del tejido adiposo, bien llamativo. Su carita de luna llena, con la piel fina, va a haber telangiectasias, va a haber la pletora facial o la congestión facial, ¿me entiende? Y el paciente, muy aparte de eso, va a tener su cara bastante deprimida, porque tiene trastornos también sociales, psiquiátricos. Va a haber, aparte de eso, una osteoporosis en el tejido óseo, porque el cortisol inhibe el desarrollo ya de los osteoclastos. Por otra parte, va a haber un aumento o un crecimiento ya de el tejido cardíaco, produciendo una hipertrofia cardíaca. Son pacientes tendentes a insuficiencia cardíaca. En principio, hipertensión arterial, mantienen presiones altas, y con el tiempo este corazón se vuelve insuficiente, tiene un corazón de vaca, entonces va a llegar a una insuficiencia cardíaca. Por ende, va a tener otras patologías propias de insuficiencia cardíaca, como aumento de volumen, retención de líquidos. Ya, va a tener pérdida de cabello, el paciente va a tener alopecia, va a tener áreas de equimosis, son muy frágiles, les das un golpe o se chocan, ya sea con la silla, hacen rápidamente una equimosis. Presentan estrías, unas estrías bien características, que no son las estrías típicas que conocemos. Cuando aumentamos de peso bruscamente se forman estrías, o cuando bajamos de peso bruscamente tenemos unas estrías color piel o nacaradas. O en la mujer embarazada, esas estrías son las estrías nacaradas, que por el aumento del útero produce básicamente que se produzcan estas estrías en la piel, simplemente la destrucción de las uniones. Pero en el Cushing, estas estrías son gruesas, ya, más de lo normal, y son de color violáceas. Vamos a buscar una imagen. Esta. Ya. Son unas estrías bien características, no son las típicas estrías que ustedes conocen. Entonces no hay dónde perderse. Cuando tengan ustedes frente a un paciente con Cushing, evalúenle, hagan el examen físico, pídanle el momento a la señora que se descubra el abdomen. Ahora, no todos también presentan, ¿no?, las estrías, no es patognomónico. ¿Ves que así no tienes, ya no es Cushing? No es todos los pacientes, ¿está bien? Entonces, son estas características de este paciente con Cushing: la obesidad troncal o del tronco, la fase de luna llena, depósito de grasa importante en la zona supraclavicular. Ya, acá tenemos nosotros una depresión normal, ¿no? Se ve ahí, pero en el Cushing desaparece porque aumenta el tejido adiposo, no hay esto. El cuello, bueno, obviamente aumenta el tejido adiposo, básicamente ya no se puede evidenciar el cuello, se une básicamente los dos, cabeza y troncos unidos. ¿Entienden? Paciente con mucha debilidad,
¿Por qué? Porque empieza a tener una proteólisis, empieza a destruir las proteínas. El tejido magro, que está compuesto por el tejido muscular, empieza a disminuir porque hay consumo. Y por una parte, y por otra parte, hay ausencia en la formación porque los glucocorticoides actúan a ese nivel. Entonces el paciente tiene, por otra parte, debilidad. Le dice, señora, siéntese, vuelve a pararse y le cuesta porque siente que los pies no le responden. Ya hablamos de la hipertensión, son pacientes con hipertensión al principio, luego puede llegar una insuficiencia cardíaca por ese corazón gigante. También puede estar acompañado de hirsutismo en las mujeres. Esto se relaciona muy propiamente cuando hay neoplasias a nivel de la glándula suprarrenal. ¿Por qué? Porque en la glándula suprarrenal encontramos tres capas, ¿no ven? Vamos a ir aquí. Entonces, obviamente, no solamente va a estar afectado la zona fascicular, donde se produce cortisol, también va a estar afectada la zona reticular, los andrógenos. Y en la anterior clase que hemos hablado de que los andrógenos van a llegar a producir hirsutismo en esta patología del SOP, que es el más frecuente. ¿Está bien? Entonces, estos pacientes, cuando tienen toda la clínica de Cushing, pero también encuentras hirsutismo, mucha vellosidad, entonces tienes que pensar en una posibilidad de una neoplasia a nivel de la glándula suprarrenal. Estaríamos hablando de ¿qué? De un nódulo a nivel de de un adenoma a nivel de la glándula suprarrenal, este adenomita, una hiperplasia suprarrenal o un carcinoma suprarrenal, porque está afectando esto. ¿Está bien? Perdón que vaya adelantando instrucciones para que entiendan. ¿Qué más? Va a existir alteraciones en el ciclo menstrual, pacientes con amenorrea, ya. No puede llegar a embarazarse las mujeres, y eso también les pone, bueno, en una situación bien incómoda con su pareja, igual. Lo mismo en el hombre, hay impotencia, entonces influye también en esto. El paciente entra en una depresión, episodios de bipolaridad, en un momento están felices, al otro lado están llorando, están tristes, están enojados. Y es propio de su enfermedad. En la piel, ya les hablaba, uno tiene una piel delgada, por eso se ve la congestión, la pletora facial, ya. Básicamente las estrías, que son unas estrías rojas limosas de 1 centímetro, más de 1 centímetro, son estas tipo de estrías. Debilidad muscular proximal, lo que les decía, ya. No pueden incorporarse muy fácilmente. El cortisol, como tal, es una hormona que va a actuar en todos ellos. Actúa en el metabolismo, aumentando los niveles de glucosa, ya promueve la lipólisis, actúa también a nivel del tejido y órganos muscular, tejido óseo, cardíaco, renal, cerebral, actúa a nivel de los procesos inflamatorios, disminuyendo los factores interleucina 6, factores de necrosis tumoral, que siempre van juntos. A nivel del sistema inmunológico pueden deprimirte o pueden aumentarte tu nivel de defensa, entonces están involucrados en todos estos. Muy importante el cortisol. A nivel del tejido óseo, ¿qué van a producir? Fracturas patológicas. Cuando hablamos de fracturas patológicas, siempre tenemos que hablar de fracturas secundarias o proceso, ya, de enfermedad. Por eso es una fractura patológica. Por esta deprivación en el tejido óseo o disminución en su absorción ya de calcio o disminución en los osteoclastos, produce ya tejido óseo frágil. Una mala pisada, una caída, el paciente presenta una fractura. Son predisponentes a fracturas. Va a producir diabetes, la diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque va a haber una hiperglucemia sostenida. Mantiene niveles altos de glucosa, constantes. Porque nosotros sabemos que el cortisol es una hormona contrarreguladora. Cuando tú entras en procesos de hipoglucemia, aumenta los niveles de glucosa por el cortisol. Cuando tú estás estresado o estresada, aumenta el cortisol y por ende, ¿qué va a hacer? Producción de hiperglucemia.
Todo esto que hace condiciona a que haya niveles altos y sostenidos de glucosa y por ende predisposición a la diabetes, llamada diabetes esteroidea, más propiamente dicho, que está en el grupo de la diabetes tipo 2. ¿Está bien? ¿Qué más? Va a producir lo que es la necrosis avascular de la cabeza del feto. Son pacientes que tienen alta tasa de fractura del cuello del feto o de la cabeza del feto. Pero las fracturas no son fracturas por golpe o por compresión. Son fracturas porque no llega una vascularización o un flujo sanguíneo adecuado. Y son candidatos a ¿qué? A prótesis de cadera. Lo peor que son pacientes de edad avanzada. Son pacientes que pasan los 60, 70 años. Y el problema no es la cirugía, no es que se te va a morir el paciente en la plancha. El problema radica en la recuperación de este paciente post-cirugía, post-trasplante. Porque involucra ¿qué? Semanas, meses de recuperación. Y estamos hablando de un paciente adulto mayor que está de por sí en sarcopenia, ya, debilidad, tiene otros factores de riesgo. Y ese paciente en la recuperación es el problema cuando hablamos de una prótesis de cadera. Propiamente la cirugía, tranquilo, no pasa nada, lo podemos estabilizar, se cambia la articulación. El problema radica en la recuperación. Va a haber hipertrofia, ya les he dicho, hipertrofia cardíaca, que es lo más frecuente. Y bueno, aquí hay otra tabla ya con porcentajes de todos los hallazgos, tanto físicos, ya como signos o síntomas que nosotros vamos a encontrar en estos pacientes con síndrome de Cushing. ¿Está bien? A ver, hipertensión, hasta un 88% de los pacientes va a tener hipertensión. Fase de luna llena, 92, o sea, casi todos. Obesidad central, 97. La jorobita, 75. Pero se dan cuenta que la mayoría de los pacientes tienen ya toda esta clínica. Son hipertensos, fase de luna llena, obesidad central, jorobita de búfalo. La pletora, siempre son cachetones, ya, con bastante congestión. 94% tienen de los pacientes. Hirsutismo en las mujeres, 81%. Tienen vellosidades. Si ustedes son más precisos en su examen físico, van a encontrar esto. Equimosis, un gran porcentaje, 75%. Estrías rojas, mira, 68% van a tener estas estrías. Acné, el 52%, dependiendo también de la edad. Piel fina, muy bajito, 27%. Hallazgo en las extremidades. Debilidad, la mayoría, el 68% llegando al 70%. O sea, 7 de cada 10 van a tener debilidad en miembros inferiores. Aumento de volumen, edema, lo mismo, 66%. Y depresión, bueno, menos de la mitad. No todos o todas van a tener depresión. Ahora, hasta acá, ¿estamos claros? ¿Han entendido? ¿Dudas? Ahora, ¿cuál es el siguiente reto? Ya sabes la causa, las posibles causas, la clínica del paciente, pero el reto radica en el diagnóstico. Es fácil cuando el paciente te dice, he consumido tal medicamento, tú revisas y es Dexapren y qué sé yo. Entonces tu diagnóstico casi es un hecho, ¿no? Que es secundario al consumo de glucocorticoides. Pero el otro diagnóstico y el otro reto es cuando es de causa endógena. Ahí es el verdadero reto para el diagnóstico, porque puede estar arriba en el hipotálamo, puede estar en la hipófisis, puede estar en la glándula suprarrenal o puede estar fuera de este eje, puede estar en el pulmón, puede estar en el páncreas, ¿sabemos? Ese es el reto. Pero en el diagnóstico, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Evaluar si es exógeno o endógeno. Ahí empezamos. Para el diagnóstico tenemos que hacer una excelente historia clínica, obvio. Tienes que preguntar
para descartar si es exógeno o endógeno, si has recibido o no recibe corticoides. Porque él no te va a decir, sí, tomo corticoides, excita, frena, no, no sabe, es más, a veces ni conoce, solo te dicen por colores, toma una pastilla color blanco, así, como si nosotros fuéramos albinos, todos son blancos, pero sí bien. Pero es nuestro paciente, ¿qué le vamos a hacer? Hay que entender, no ha estudiado, no se ha quemado las pestañas, no ha estado 6 años, ahí sin poder dormir, pero bueno. Nuestro deber es que nos muestre, señora, muéstrenos qué medicamento. A veces tiene receta, a veces no, a veces traen su bolsita, todos sus medicamentos. Entonces ahí está el tema. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Si es exógeno, ya sabemos la causa, ¿no? Ahí es fácil. Exógeno, consume glucocorticoides, eso ha sido el desencadenante. Ahora, la cuestión es, ¿cómo lo tratamos si es exógeno? ¿Qué le damos? Le decimos, señor, ya lo tome. Reducir. ¿Se puede bajar la dosis? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Hay personas que pueden dejar de usar corticoides y la usarán de por vida. Tenemos que ver otros que usan. En estos casos, ¿qué debemos hacer? Usar la dosis menor posible. O usar otros corticoides. Y está bien. Si tu paciente te dice, me han dado esta pastilla, el famoso Reumacin, así se hace con este grupo de prácticas, que una paciente ha venido igual, con datos de Cushing, no muy floridos. ¿Y qué tomaba? La señora tomaba un medicamento que justo lo trajo y era Reumacin. Y les dije, busquen a ver para que ustedes me crean. Y el Reumacin estaba compuesto por dexametasona, 16 miligramos, 16 miligramos, diclofenaco, su paracetamol y su complejito de más. O sea, bien, ¿no? Súper, te debe mejorar bastante. Y este pinche Reumacin, que no es legal en Bolivia ni en otros países, pero sí hace varios años atrás era legal en Perú, pero los efectos colaterales han hecho que lo descubran. Entonces las empresas legalmente establecidas no tendrían que producirlo así. Pero bueno, estamos en Sudamérica, tercermundista, todo se puede hacer. Entonces llegan a formar las farmacias clandestinas, las empresas clandestinas, qué sé yo, siguen produciendo el Reumacin y lo siguen distribuyendo de manera ilegal. Por eso entra por contrabando, por desaguadero, vas allá, y si van ustedes alguna vez, si alguien ha ido, alguien es peruano, van, incluso hay una calle donde venden medicamentos, aquí como en la Tablada en La Paz. ¿Conocen lo de la Tablada? ¿Quién no conoce la Tablada? ¿No conoce la Tablada? ¿De dónde son? Bueno, existe una zona de la garita más abajo, que es la Tablada, ya donde compran nuestros papás, y bueno, nosotros, yo ya voy a ir a comprar desde el año siguiente todo lo que es papelería, colores, todo, marcadores, en esos galpones entras, todo el mundo. Pero entre esos están camuflados cajas de medicamentos. Ya puedes encontrar diclofenaco, antigripales, pomadas, todo por cantidad. Una caja, 2 cajas. Y las farmacias van pues, ahí a comprarse, porque obviamente las empresas te dicen esta caja cuesta 100 y en la tablada está 80. Obviamente a veces las empresas farmacéuticas sacan promociones por cantidades. Ustedes bajan, seguramente esos señores deben comprar. O bien traen desde el Desaguadero o desde Argentina, ya no creo ahora porque ya ha subido demasiado todo allá, o capaz desde Brasil, de donde sea, traen los mismos medicamentos. Vago Bolivia, vago Argentina, vago Perú, es lo mismo. ¿Me entienden? Todo el mundo conoce vago, ¿verdad? Entonces, vago básicamente te trae X medicamentos, entonces esos medicamentos lo producen tanto en Argentina
como en Bolivia, como en Perú, entonces lo traen. Capaz en Perú está más barato, anteriormente en Argentina todo estaba barato, todo estaba, entonces traían desde ahí. Entre esos, entonces está el Remacín, que no es legal. Entonces el Remacín se vende como pan caliente. Si alguien quiere por ahí. A costa de quiere hacer, no sé, o quiere abrir su farmacia, porque hay esa posibilidad, ¿no? O sea, el trabajo es bien escaso en este momento, pero como médico general, yo he vivido con ustedes, entonces a veces ya hasta ya pensé en mi vida, abrir una farmacia, ¿qué siempre? Entonces ahí es la clave, el Reumacin se vende así como pan caliente. No todas las farmacias tienen, no lo vas a encontrar en la ceja. O sea, no te van a ver fácil. Van a ver si tú no eres problemático. En la periférica capaz te venden más fácil, pero se vende rápido. No hay. Y les van a preguntar a esos pacientes que toman Remacin. ¿Le ha costado conseguir? Sí. A ver, la farmacia no tiene, me cuesta. No se vende bien. Pero ellos no saben que se están lastimando. ¿Está bien? Entonces, en esos pacientes, ¿qué tenemos que hacer? Bajar la dosis gradualmente, si fuera eso. O bien, ¿qué tal el paciente que tiene su artritis reumatoide? Ya, con sus deformaciones, todo. Tiene que usar por vida, no hay más. Entonces, ¿qué vas a hacer? Señora, no, porque le va a dar su cushi, no tiene que tomar corticoide. Entonces, llegas a, no sé, tienes que buscar un equilibrio. Entonces, a la señora tienes que explicar, señor, nosotros no podemos usar corticoides toda la vida, pero me mejora, tomo mi corticoide y no me duele. No tomo mi corticoide, me duele. Entonces, ¿qué haces? Usar las dosis más bajas. ¿Entiendes? O bien, usar otros corticoides que felizmente hay, como el Aplazacol, como el Deflazacol. ¿Qué tienen de bueno estos corticoides que los básicos, la prednisona, la Alexa? Que tienen menos efectos colaterales. Si tu paciente tiene que usar toda la vida el glucocorticoide y tiene la posibilidad, porque siempre hay un pero, no todo es perfecto en esta vida. Este medicamento, su costo no es muy accesible. No está hablando de 30, 40 pesos, está hablando de 10, 12 pesos. Pero se suma todos los días, multiplicarlo 10 o más por 30. O sea, entonces el paciente, básicamente, muchos de estos pacientitos a veces no tienen seguro, no tienen un trabajo estable, son informales, dependen mucho de lo que vendan en el día. ¿Entienden? Entonces, básicamente a veces nos limitan. Pero si nosotros tenemos a este paciente que pueda comprarse, usemos esta opción de la Aplazacol o de Plazacol a dosis más baja porque tiene menos efectos colaterales. Ahora, el problema radica aquí, en el endógeno. A ese reto. Pero bueno, después de esta clase va a ser fácil para ustedes. Radica básicamente ¿qué es lo que necesitamos saber cuando estamos hablando de un problema endógeno? Si nosotros corroboramos que no ha consumido corticoides, pero tiene toda la clínica de Cushing, debemos saber si es ACTH dependiente o ACTH dependiente. Ese es el primer paso. ¿Cuál es tu segundo? Porque primero tienes que ver si es endógeno o exógeno. Si es ACTH dependiente, ya nos está hablando que existe un estímulo de ACTH. ¿Quiénes van a producir ACTH? Puede ser problemas de hipófisis, hipotálamo o las neoplastas, porque producen ACTH, ese ACTH va y estimula a la glándula suprarrenal a que produzca el cortisol. Entonces ya descartamos una posibilidad. ¿Y qué vamos a hacer? Le vamos a medir el cortisol urinario, que estará alto. ¿Entienden? Y le medimos la ACTH, que también va a estar alta. Los dos van a estar altos si hacemos control laboratorio. Es lógica, ¿no? Ahora, si el cortisol está alto, pero la ACTH está baja,
es un ACTH independiente. ¿Y dónde va a ir el problema si hablamos de independientes? Básicamente va a estar en la glándula suprarrenal. Si es un ACTH independiente, ¿dónde estará el problema nuevamente? Hipófisis neurectora. Y tenemos que pensar primero en hipófisis, como les he dicho. Hipotálamo muy raro, hipófisis 30%, y los demás le siguen. Pero en hipófisis, ¿estamos bien? Si el tumor está en hipófisis, ¿cómo lo vamos a saber? ¿O cómo lo sabremos? ¿Qué tenemos que pedir? Una resonancia magnética. ¿Por qué? Porque obviamente son microadenomas, son chiquitos, o pueden ser macro. Y el problema no va a ser básicamente esa parte de esto, va a estar asociado a cefalea, que sea. Entonces pedimos una resonancia magnética. Pero ¿qué tal la resonancia magnética que el paciente ha gastado, no sé, 4,000, 5,000 pesos? No hay nada. Entonces, si no está en hipófisis, buscamos un tumor ectópico. ¿Dónde vamos a buscar eso? ¿Dónde? Pulmón. Es el principal. Luego páncreas, luego glándula tiroidea, luego glándula suprarrenal. ¿Entienden? Ya vamos buscando en todos, vamos escaneándole al paciente. Pedimos tomografías, ecografías, lo que sea necesario. Porque tenemos que encontrar quién está formando ACTH. Si es ACTH independiente, ¿dónde está el problema? Lo primero o la primera posibilidad puede ser un adenoma o carcinoma. Porque sabemos que el problema ¿dónde va a estar? En la glándula suprarrenal. ¿Será adenoma? ¿Será carcinoma? Ya ese es el siguiente paso. Pero el problema ya radica en la glándula suprarrenal. ¿Está bien? ¿Han entendido hasta acá? Muy bien. Ahora, el diagnóstico ya vamos buscando imagenológicamente, clínicamente, ya vemos nuestro flujograma de atención. Pero laboratoriamente podemos usar también y debemos usar diagnósticos laboratoriales. Usamos la prueba de supresión con dosis baja de dexametasona durante la noche. Podemos usar cortisol libre en orina de 24 horas, podemos usar cortisol salival. Estos son los dos estudios más óptimos, el cortisol libre en orina, ¿ya? Y cortisol salival nocturno. ¿Por qué? Porque en la anterior clase le dije yo, queremos medir cortisol, le haces medir a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde, pero produce estrés porque es una hormona de estrés. Entonces el paciente se puede estresar por el hecho de que le pinche. Entonces va a ser irritante. ¿Entienden? Entonces la mejor prueba siempre va a ser cortisol libre en orina y cortisol salival. El cortisol salival nocturno es una concentración de cortisol sérico a medianoche. Ya, a medianoche se debe realizar la medición. Si está por encima de 7.5 microgramos, va a tener una sensibilidad del 96% y una especificidad del 100% para el diagnóstico de síndrome de Cushing. ¿Qué significa especificidad y sensibilidad? Siempre es un problema, pero porque ciertos estudios nos dicen tiene una sensibilidad tanto, tiene una especificidad tanto. La especificidad básicamente va a ser ya descartar la patología que tú estás haciendo mediante este estudio. Si tu especificidad es del 100%, significa que este estudio es muy específico para descartar, en términos cristianos. ¿Ya? Y la sensibilidad va a ser, digamos, para confirmar. Este estudio sirve para confirmar ya con una sensibilidad del 96%, o sea, no es 100%. Pero este estudio te da una especificidad del 100 para descartar. Y entre estos dos, siempre la mejor opción es la especificidad. De aquí en adelante busquen estudios con especificidad que lleguen al 100%. Porque lo que tú quieres es descartar antes de confirmar. Entonces este estudio es muy bueno para descartar. ¿Entienden? Esta prueba va a ver el ritmo diurno normal del cortisol y no es útil en pacientes que tienen patrones de sueño inconstantes o que trabajan por
turnos, o sea, nosotros. Nosotros varían. Ya seamos internos, o sea, cuando sean internos y se hagan tomar esta prueba, porque va a salir fatal. Están cada 2 días haciendo guardia, cada 3 días, o castigados fines de semana, porque no han hecho una receta, o no han anotado un paciente en el pase. Lo que les espera. Duerman mientras puedan. Hay tarea. En los pacientes con diagnóstico clínico del síndrome de Cushing, la prueba de cribado inicial clásica. ¿A qué se refiere esto? Existen las pruebas de supresión con dexametasona durante la noche. ¿En qué consiste? Administrar dexametasona 1 miligramo vía oral, porque dexametasona en la noche, a las 11 de la noche. Y le vas a medir la concentración de cortisol a las 8 de la mañana. ¿Y qué quieres encontrar con esto? Una concentración de cortisol plasmático menos de 5 por cada 100 ml excluye el diagnóstico de síndrome de Cushing. Esa es la prueba de supresión, lo está suprimiendo. ¿Qué es la dexametasona? Es un corticoide. Lo va a suprimir. Ya, básicamente tienes que encontrar eso, una disminución. Al sufrimiento, ¿qué va a hacer? Le vas a administrar dexametasona, va a entrar al organismo, va a mandar señales a la hipófisis diciendo que no forme ACTH, no va a formar ACTH, entonces el cortisol va a estar bajo. ¿Me entienden? Existe también la prueba de la dexametasona a dosis alta, 8 miligramos. ¿Ya? Y la medición del ACTH mediante inmunoanálisis son útiles para determinar la etiología del síndrome de Cushing. También podemos usar esta prueba de dexametasona para ver dónde está la falla. Si con esta prueba encuentras una ACTH disminuida y falta la supresión, ya básicamente la causa es suprarrenal. Indica una causa suprarrenal del síndrome de Cushing. Si la ACTH está normal o aumentada y falta la supresión, indica que es de manera ectópica, células neoplásicas. Si la ACTH está normal o aumentada y la supresión es parcial, sugiere un exceso de hipoficiario, la enfermedad ya es una enfermedad de Cushing, es arriba. Entonces te ayuda también para diferenciar. El tratamiento. El tratamiento es una gama de posibilidades. ¿Pero por qué una gama? Dependiendo de donde encuentres. Si la falla está a nivel de la hipófisis, puedes usar medicamentos, gabergonina, ¿ya? O puedes hacer un procedimiento de extirpación. Si el problema está en la glándula propiamente, es cirugía. Ahora el paciente no se puede usar. ¿Qué medicamentos usábamos? ¿Qué hacía el ketoconazol en la anterior clase? Bloquea la estereogénesis, la formación. Creo que el paciente que consumía bastante ketoconazol, nadie le ha dicho que no debe consumir tiempos prolongados, puede llegar a tener enfermedades por su presión. En este caso, ¿qué tienes? Exceso de cortisol. En este caso, dale ketoconazol para que no se formen más corticoides. Lógico, ¿verdad? Y si el problema es en hipófisis, dale gabergonina, porque va a suprimir la secreción excesiva de ACTH. Y no solamente la ACTH, va a suprimir otras líneas ya de ley, prolactina, para el crecimiento. ¿Está bien? O puedes usar otros medicamentos como la nifedipine, que son antagonistas de los receptores de cortisol. O sea, también tienes tratamientos medicamentosos siempre y cuando el paciente no pueda llegar a operarse. Ya, o bien tu diagnóstico no está exacto. ¿Qué es el síndrome de Nelson? El síndrome de Nelson básicamente es un tumor productor de ACTH en hipófisis tras practicar una adenectomía bilateral. Por algún motivo tú le has llegado a practicar, le has sacado su glándula suprarrenal porque se encontró un adenoma, qué sé yo. Entonces, ¿qué va a producir la hipófisis?
como no hay una retroalimentación, la hipófisis va a seguir produciendo ACTH, 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 como loco, porque no hay nadie que le diga ya no produzcas o producir, y ese alguien era el cortisol. Sí, sí, sí. Entonces, ahí es el detalle. Entonces, como nadie le frena o nadie le dice nada a la hipófisis empieza a producir y empieza a producir realmente un tumor, se forma una masa. Y esto condiciona básicamente un verdadero tumor productor de ACTH y hablaremos del tumor adenocorticotrófico. ¿Está bien? Es una causa de hiperpigmentación cutánea generalizada. Acá el paciente es totalmente moreno, no es como en el labio. Aquí, totalmente. Son tumores benignos, sí, pero su crecimiento es rápido. Rápido crece y pueden causar un gran tamaño y problemas. Ya problemas por compresión. El paciente tiene cefalea intensa, ya no puede ver. Y el tratamiento en ese caso, pues sí es quirúrgico, ¿no? Si está creciendo ese tumor excesivamente, ya hay compresión, hay que sacar radioterapia y otros medicamentos ya que nos pueden ayudar a disminuir la secreción de ácido. ¿Está bien? ¿Han entendido hasta aquí? Algunas imágenes de Cushing, bonito, su equimosis, mira su carita, su cuellito, la hiperpigmentación también aparece, sus estrías, no solo aquí. Bueno, ¿qué dice? La única manera de encontrar los límites de lo posible es ir más allá de lo imposible.